Para visualizar este vídeo os recomiendo que os preparéis un bol de palomitas porque vais a ver cine del bueno. Este hombre vive la vida bajo sus propias reglas, maneja negocios millonarios desde su ordenador portátil mientras viaja a destinos exóticos por todo el mundo. Es una figura reconocida en la comunidad de desarrolladores independientes y ha sido invitado a numerosos programas y podcasts. Esta es la historia de Pieter Levels, el hombre que está viviendo el sueño de muchos. Pieter creció en los Países Bajos y estudiaba negocios en la universidad, que es lo que en España conocemos como ADE, es decir, Administración y Dirección de Empresas. Mientras estudiaba, allá por el año 2008, se dedicaba a ganar dinero a base de subir vídeos de música electrónica en su canal de YouTube. Estos vídeos le generaban entre 2.000 y 3.000 dólares al mes. Con el tiempo, productores de música electrónica comenzaron a enviarle canciones para que las promocionara. Sus diferentes canales crecieron hasta alcanzar 350.000 suscriptores y llegó a 4 millones de oyentes mensuales en sus plataformas de YouTube y SoundCloud. Aunque con esto ganaba entre 2.000 y 3.000 dólares al mes, Pieter sentía que su vida carecía de emoción. Mientras sus amigos empezaban a encontrar trabajos en oficinas, él pasaba horas editando vídeos en su fría habitación de Holanda. La verdad que eso me suena bastante. En el año 2012, después de graduarse en la universidad, un amigo le sugirió que sería una buena idea vender su torre de sobremesa con la que editaba vídeos en su fría habitación de Holanda, comprarse un portátil y así podría viajar por el mundo mientras creaba sus vídeos. Pieter tomó esa idea y la llevó al extremo. Vendió casi todas sus pertenencias y empezó a llevar un estilo de vida minimalista. Vivía con tan solo 100 objetos esenciales que pudieran caber en una mochila. Un dato muy importante es que Pieter mostraba sus aventuras y desventuras a través de su blog. En 2013 comenzó a viajar por Asia explorando países como Tailandia, Vietnam y Malasia. Al principio se alojaba en habitaciones compartidas de hostales mientras iba experimentando diferentes ideas de negocio para obtener beneficios económicos que fueran más allá de sus canales de YouTube. Una de esas ideas que probó fue una aplicación de analíticas que no llegó a conseguir atraer clientes. Este estilo de vida le permitió reducir costos al máximo, pero pronto acabaría afrontando un nuevo desafío. Los ingresos de su canal de YouTube comenzaron a caer debido a las restricciones de copyright. Pasó de ganar entre 2.000 y 3.000 dólares al mes a ganar 900, luego 700, luego 500, hasta que prácticamente desapareció su fuente de ingresos. Con sus ingresos disminuyendo, en el año 2014 decidió volver a casa de sus padres y esta situación le había generado ataques de ansiedad. Para superarlos, se propuso un reto de crear proyectos. Ese reto consistía en crear 12 startups en 12 meses, es decir, una startup cada mes. La gran mayoría de esos proyectos fueron un fracaso, como Play My Inbox, que básicamente era una aplicación que te permitía crear playlists con canciones que habías recibido por correo, aunque otros, como GoFuckingDoIt, tuvieron un gran éxito. GoFuckingDoIt es una plataforma que motiva a las personas a cumplir sus metas personales mediante apuestas de dinero. Los usuarios definen un objetivo concreto, como perder peso o leer libros, y apuestan una cantidad de dinero que perderán si no lo cumplen en el plazo establecido. Además, añaden a testigos que validan si alcanzan o no la meta. Si no lo logran, el dinero se queda en la plataforma, generando ingresos para Pieter. La idea combinaba la motivación personal con consecuencias tangibles, lo que hizo que la aplicación se volviera viral. Este proyecto generó a Pieter 500 dólares mensuales, pero también lo ayudó a ganar visibilidad en comunidades de emprendedores. En 2015, Pieter creó Nomadlist, una plataforma que permitía a los nómadas digitales encontrar las mejores ciudades para vivir y trabajar basándose en criterios como costo de vida, calidad de internet y seguridad. Lanzó el proyecto en Product Hunt y Hacker News, logrando posicionarse en el número 1. Con el apoyo de la comunidad, la web creció rápidamente. Tenía más de 1.250 ciudades y 250.000 puntos de información generados por la comunidad. Nomadlist introdujo un sistema de suscripción premium generando ingresos de hasta 30.000 dólares al mes. Inspirado en el éxito de Nomadlist, Pieter creó RemoteOK, una web que ayudaba a poner en contacto a trabajadores con trabajos remotos. Esta plataforma se volvió especialmente popular en tiempos de pandemia cuando el trabajo remoto creció exponencialmente. En aquella época, RemoteOK le llegó a generar hasta 70.000 dólares al mes con un margen de beneficio prácticamente total porque Pieter lo gestionaba todo él solo. Pieter se caracteriza por su transparencia
transparencia. Publica los ingresos de sus proyectos y comparte sus experiencias en su blog personal. Bueno, compartía sus experiencias porque desde el año 2022 ahora las comparte en la plataforma de X, antes llamada Twitter. En 2019 lanzó su libro titulado Make, donde detalla su filosofía de bootstrap y cómo construir negocios sin inversión externa. Vendió más de 8.500 copias generándole $225.000. Y este es buen momento para decirte que yo también he escrito un libro titulado Guía para aprender a programar desde cero hasta tu primer empleo. Lo tenéis disponible en Amazon, os dejo el link aquí en la descripción. Y es un libro que vais a ver que no tiene ninguna foto, es paso a paso, te voy a enseñar qué tecnologías aprender, cómo tiene que pensar un programador, cómo afrontar una entrevista de trabajo o una entrevista técnica, todo paso a paso porque mucha gente fracasa por no hacer las cosas bien y te lo cuento bajo mi experiencia. Yo antes de ser programador era frutero y de manera autodidacta y a base de mucho esfuerzo y de darme muchos golpes, pues acabé en el mundo de la programación, que para mí es el mejor sector del mundo. Si tú también quieres seguir mis pasos, te dejo el link de este libro en la descripción y como ves aquí atrás pues hago un poco de spam de mi canal de YouTube. Yo creo que os va a gustar, tiene muy buenas críticas y ya he ayudado a unos cuantos cientos de personas a encontrar su primer empleo dentro de este sector. Quiero mencionar un detalle que es muy importante y es que Peter aprendió a programar de manera autodidacta, por su cuenta. No tiene las mejores prácticas, pero tiene la capacidad de, cuando se le pasa una idea por la cabeza, llevarla a cabo. Y es que Peter no solo ha creado productos exitosos, ha inspirado a miles de emprendedores a perseguir sus sueños. Ha sido capaz de demostrar que no es necesario grandes equipos ni grandes inversiones para triunfar. Y es que mucha gente se hace la pregunta del millón: con tanto dinero que Peter está ganando, ¿dónde está su gran equipo de personas? Y aquí es donde está la sorpresa. Peter no tiene empleados. Diseña todo él mismo y de manera ocasional contrata a algún freelancer, pero la mayoría de cosas las tiene automatizadas a base de scripts. Su historia no termina ahí. Peter también incursionó en el campo de la inteligencia artificial generativa. Creó Interior AI, una web que permite a los usuarios rediseñar interiores de hogares o espacios de trabajo. Este proyecto le genera en torno a los $38.000 mensuales. Después aplicó lo aprendido en Interior AI para lanzar Photo AI, su proyecto más rentable hasta la fecha, con ingresos de aproximadamente $120.000 mensuales. Photo AI permite a los usuarios subir fotografías que serán utilizadas como prompts para generar más fotografías que sean realistas. Por ejemplo, yo puedo subir fotos de mi cara y pedirle que me cree una fotografía pues con un Lamborghini detrás, con tal ropa puesta, en tal sitio. La verdad que la idea no es mala. ¿Cuál es el secreto de Peter? No ha alcanzado el éxito de la noche a la mañana, sino que ha creado más de 70 productos, pero solo 4 o 5 han generado ingresos significativos. Esto quiere decir que su tasa de éxito está en torno al 5%, con lo cual ha jugado al juego de los números. Construir muchas cosas aumenta las posibilidades de que algunas triunfen. También aprovechó las dos formas más poderosas de apalancamiento en Internet: el código y el contenido. Compartiendo su viaje y consejos en Twitter, consiguió acumular una audiencia dedicada y logró miles de impresiones en sus publicaciones. Esto es algo que le habría costado una fortuna en publicidad. Muchos os estaréis haciendo la pregunta de si Peter Levels es un buen programador, y la respuesta es que no. Peter no es considerado un programador experto en términos tradicionales, pero sí que es un programador competente con una gran habilidad para construir productos funcionales de forma rápida y eficiente. Su enfoque se centra más en hacer que las ideas se materialicen rápidamente en lugar de seguir los estándares de codificación más rigurosos o utilizar herramientas avanzadas. A lo largo de su carrera ha utilizado principalmente HTML, CSS, jQuery, PHP y bases de datos bastante simples, evitando así frameworks complejos. Todo esto le ha permitido crear proyectos viables en tiempos cortos, lo cual es uno de sus puntos más fuertes. Su estilo de trabajo está más alineado con el desarrollo de prototipos rápidos y productos mínimos viables, también llamados MVPs, en lugar de desarrollo de software a gran escala con equipos y metodologías complejas. En resumen, aunque no es un programador que se enfoque en perfeccionar su código o aprender tecnologías complejas, ha demostrado una habilidad impresionante para resolver problemas de forma práctica y crear productos exitosos en Internet, lo que lo convierte en un programador eficiente y orientado a resultados. Hace poco habló sobre este tema en el podcast de Lex Fridman y comentó cosas extremadamente polémicas. Peter Levels expresó una fuerte crítica hacia los nuevos frameworks de desarrollo que, según él, a menudo complican innecesariamente
innecesariamente el trabajo de los desarrolladores. También realizó un fuerte ataque hacia las empresas que crean frameworks de desarrollo específicamente diseñados para ser desplegados en sus plataformas, lo que, según él, aumenta significativamente los costos de los desarrollos. Levels criticó este modelo de negocio argumentando que estas plataformas imponen restricciones y limitaciones artificiales, ya que las empresas intentan capturar a los desarrolladores en su ecosistema, obligándolos a pagar por recursos adicionales a medida que sus proyectos crecen. También criticó que estas empresas pagan dinero a influencers tech que suben sus vídeos en sus canales de YouTube para que utilicen estos frameworks y así atrapar a los nuevos desarrolladores para que utilicen estas tecnologías. Casualmente, esto que está criticando es exactamente lo mismo que él hace con sus páginas web de inteligencia artificial, ya sea Photo AI o Interior AI. Algunos influencers tech, como es el caso de MiduDev, han utilizado este mismo argumento para rebatir la afirmación de Peter Levels. There's frameworks now that raise money. They raise a lot of money, like they raise $50 million, $100 million, $300 million. And the idea is that you need to make the developers, the new developers, like when you're 18 or 20 years old, right? Get them to use this framework and then add a platform to it, like where the framework it's open source, but you probably should use the platform, which is paid, to use it. And the cost of the platforms to host it are 1,000 times higher than just hosting it on a simple AWS server or a VPS on DigitalOcean, right? So there's obviously like a monetary incentive here. Like we want to get a lot of developers to use this technology, and then we need to charge them money because they're going to use it in startups, and then the startups can pay for the bills. But it kind of destroys the information out there about learning to code, because they pay YouTubers, they pay influencers, developer influencers is a big thing to like. And same thing what happens with like nutrition and fitness or something. Same thing happens in developing. They pay these influencers to promote this stuff, use it, make stuff with it, make demo products with it. And then a lot of people are like, wow, use this. And I started noticing this because when I would ship my stuff, people would ask me, what are you using? I would say, just PHP, jQuery, why does it matter? And people would start kind of attacking me, like, why are you not using this new technology, this new framework, this new thing? And I say, I don't know, because this PHP thing works and I'm optimizing for anything, it just works. And I never understood like why, I understand there's new technologies that are better and there should be improvement, but I'm very suspicious of money, just like lobbying. There's money in this developer framework scene. There's hundreds of millions that goes to ads or influencers or whatever. It can't all go to developers. You don't need so many developers for a framework. And it's open source. Que yo creo que tiene razón, en lo que dice. O sea, lo que dice a mí no me parece mentira hasta cierto punto. Sí que lo de youtubers, developers, influencers y tal, eso me parece un poco pillado por los pelos porque es como un poco de conspiración que muchas veces pasa. De hecho, yo he sido súper crítico con Vercel, con Next.js. Hay cosas que me gustan, cosas que no me gustan. He utilizado Cloudflare, que se supone que es la gran competencia de Vercel. Hablo de Cloudflare porque no tengo ningún tipo de... Tengo libertad absoluta y hablo de lo que me da la gana y tal. Y tuve los problemas de Vercel y todo esto. Sí que veo que hay un tren del hype, ¿no? Que es un poco de lo que habla, de que la gente te pregunta, ¿pero por qué no utilizas Next.js? Pero ya veis que ahora estoy utilizando un montón Astro, por ejemplo, ¿no? Y no me paga Astro, sino que simplemente me gusta Astro. Ojalá me patrocinase Astro. Alguna vez, hace tiempo, nos patrocinó alguna cosa Astro y pues yo encantado y os lo digo y no hay ningún tipo de problema. El tema es que hay un problema con lo que cuenta, que me parece un poco hipócrita y con este mensaje que hay que tener un poquito de cuidado. Porque creo que, aunque tiene un punto en alguna cosa y en otras como que se le va un poco de las manos, me da la sensación que hay un punto, no sé si de envidia, porque Levels.io, todo esto que está diciendo de frameworks y tal, es que su mayor producto es Photo AI. Photo AI al final es literalmente un grapper de una inteligencia artificial que no ha hecho él. Lo que él está haciendo es hacer exactamente lo mismo de lo que se está quejando. Porque podemos entender que Vercel es un grapper, por sus palabras, de AWS, que te lo está vendiendo mucho más caro, y lo que está haciendo él realmente con esta IA es un grapper de un modelo que al final sí lo ha podido entrenar con fotos y tal, que coño, un grapper es un envoltorio, está envolviendo un modelo que ya existe y que te lo está cobrando mucho más caro. No entiendo cómo se está quejando de algo que él también, pero con modelos de inteligencia artificial, está haciendo. Es un poco raro. En el podcast de Lex Fridman, Peter comenta algo que creo que tiene toda la razón del mundo, y es que mucha gente invierte su tiempo en aprender los nuevos frameworks que van saliendo, y yo pasé por esa etapa, la verdad. Quería aprender React, quería aprender Vue, quería aprender Angular, quería aprender Node.js, con Express, con Next,
con Nest, y al final llegó un momento en el que me di cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. Dije, vale, vamos a parar, me voy a dedicar a Java y a Spring Boot en la parte del backend, que es con lo que más he programado, MySQL para la base de datos y Angular para el frontend. Al final, lo importante es especializarte en un stack y construir todos los proyectos que puedas. La historia de Peter Levels es la prueba de que no necesitas inversores, oficinas, ni tampoco un gran equipo para tener éxito. Solo necesitas creatividad, persistencia y el valor para fallar. Si él pudo, tú también puedes. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejaros un buen like, comentarme aquí abajo qué os ha parecido y, por supuesto, suscribiros si no lo habéis hecho. Lo dicho, nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo.